La investigación con animales ha sido siempre el principal objetivo para prolongar la vida de los seres humanos. En el año 1953, Vladimir Demikov, más conocido como el Frankenstein moderno, un científico ruso que fue pionero en la ciencia del trasplante de órganos, trasplantó la cabeza y las patas delanteras de un cachorro en el cuerpo de un perro adulto. Pero el experimento no duró más que una semana al resultar incompatibles los tejidos. 24 intervenciones similares le siguieron a esta, pero ninguno de ellos sobrevivió más de un mes. Años después, en 1970, otro científico, el cirujano estadounidense Robert White, trasplantó con éxito la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Pero tuvo un fallo al no lograr desarrollar con éxito un método para unir la espina dorsal en el cuerpo del mono, dejándolo cuadripléjico, por lo que falleció 8 días después. Hasta ahora, esta cirugía no ha tenido mucho éxito, pero los avances en medicina están avanzando gradualmente de tal forma que lo que hace unos años parecía digno de una película de ciencia ficción, hoy empieza a ser ya una realidad. Primer trasplante de cabeza a un paciente terminal. El neurocirujano italiano Sergio Cavanero, de 51 años, afirma que en tan solo 2 años será posible el trasplante de cuerpo entero con los avances médicos que existen en la actualidad. Cavanero, que lleva años estudiando el proyecto, ha creado una sustancia llamada polietilenglicol, una especie de pegamento plástico para unir las partes seccionadas de la médula espinal, que, según asegura, devolvió la capacidad de moverse a una chica con un grave traumatismo de la médula. El neurocirujano ha encontrado un candidato para someterse a la operación de trasplante de cabeza, Valery Spiridonov, un informático ruso de 30 años, aquejado de atrofia muscular espinal, una grave enfermedad genética que ataca a las neuronas motoras, impidiéndole mover sus miembros, exceptuando la cabeza y las manos. Cavanero, muy criticado por otros médicos, planea realizar la operación en el año 2017 y unir la cabeza de Valery por la espina dorsal en el cuerpo de un donante sano que haya sufrido la muerte cerebral. La intervención, que duraría unas 36 horas, requeriría la ayuda de 150 profesionales médicos y costaría unos 10 millones de euros. Según el neurocirujano, durante la intervención, los dos cuerpos deben estar entre 12 y 15 grados. El cuerpo del donante debe ser inducido a un paro cardíaco, separar la cabeza de ambos y unirla del paciente al cuerpo del donante. Al tiempo, una máquina se encarga de hacer circular la sangre, impidiendo que ésta se pare. Una vez trasplantada la cabeza, se reactiva el corazón del donante y se reconectan el resto de sistemas vitales, incluida la médula espinal, uniendo los dos extremos con polietilenglicol. En el postoperatorio, el paciente debe permanecer casi un mes en coma inducido. Si todo sale bien y no hay rechazo, después de varios meses de rehabilitación, el paciente podría controlar el nuevo cuerpo a su voluntad. Encontrar al donante ideal es una dificultad añadida al procedimiento. Se trataría de encontrar personas que sufrieran accidentes mortales que solo afectaran a la cabeza, o víctimas de derrames cerebrales fulminantes que en cuestión de horas fueran preparados para la intervención.
No cabe duda que esta cirugía podrá alargar y mejorar la calidad de vida de aquellas personas parapléjicas o aquellos con cáncer. Sin embargo, el cirujano es realista y considera que aún quedan muchas dificultades por solventar y encontrar el país que le permita realizar esta polémica operación que ha planteado severos debates éticos. When the dawn starts to creep back into the sky and it's time to leave, we can still feel the drum and it's pulling us right back to where we begun. Reach up to the sky above.